El día de hoy nos desviaremos un poco de las reseñas de libros y tomaremos un rumbo diferente del entretenimiento, más que nada porque me ha apetecido hablar sobre este tema. Si hay un género del cine que me gusta es el género que al menos yo conozco como cuentos. Estas son películas en las que generalmente hay una historia central que funge como la base de la película y de la cual se van desprendiendo las demás historias. A veces compartiendo una misma temática, otras veces siendo una recopilación de temas variados. Prácticamente este tipo de pelis trata de una recopilación de cortometrajes que unidos por una historia base forman la película como tal. Y como fan de las historias y los cuentos y como escritor de un libro de cuentos que soy, este tipo de películas no puede escaparse de mi radar. Es por eso por lo que el día de hoy, queriendo hablar y compartir con ustedes un poco de este gusto mío y de varios, he decidido hablar de 5 películas de cuentos que espero les gusten mucho. La primera de las recomendaciones de este top nos narra diferentes historias sucedidas en diferentes eventos festivos, ya sea Navidad, Halloween, Pascua, con un giro perturbador en cada una de estas festividades. Siendo la primera de la lista es también la más flojita de todas, pero no por ello deja de ser entretenida. Tiene momentos algo turbios y bizarros y los giros que se les dan a las fiestas a veces resulta extraño y peculiar por partes iguales. Abriendo el top de recomendaciones, una película peculiar pero entretenida. En esta película tenemos una historia central de la que se van desprendiendo el resto de los relatos que poco o nada tienen que ver con la historia principal, pues como parte de la trama se les pide a los protagonistas simplemente contar historias de terror y pues eso es lo que veremos en gran parte de la peli. No me parece mal, es un argumento sencillo para justificar el resto de los relatos y que estos terminen siendo más variados, teniendo cada uno su tono único y regalando terror al espectador de diferentes formas. Mi problema con esta película en todo caso sería la historia base de la que se desprende el resto de las historias. Es por mucho la más floja y predecible de todas y creo que se podría haber hecho algo más al respecto. Cuarto lugar. Una película de origen tailandés se cuela en este top. Tengo pocos recuerdos de esta película, pero lo poco que recuerdo me parece suficiente para meterla en este top y en este puesto, ya que hasta el día de hoy se me ha quedado bien clavada en la memoria, salvo por el nombre, puesto que yo la llegué a conocer por otro título. Esta película nos narra la historia de un grupo de amigos que decide seguir los juegos de un antiguo libro que, según dicen, es un compendio que describe maneras de ver fantasmas. En esta ocasión, cada uno de los rituales funge como una de las historias que veremos a lo largo de la película, siguiendo una línea recta bien conectada, observando cada ritual y sus consecuencias para el grupo de amigos. Si bien no tiene un formato de historias individuales únicas, cada uno de los rituales son interesantes y únicos en su manera de funcionar y la consecuencia que trae consigo, lo que me parece suficiente para concederle el tercer puesto a esta película. Esta película nos narra diferentes historias sucedidas en una noche de Halloween, historias que, según avance la cinta, se irán conectando unas con las otras, llenando un panorama que se vuelve cada vez más interesante y aterrador. Desde un autobús lleno de niños que sufren un accidente hasta la historia de un hombre amargado que es visitado por el espíritu del Halloween, las historias son interesantes y entretenidas y es una gran opción para ver en dicha festividad. La historia principal en este caso se conforma pues de cada una de las historias que vemos en la cinta. No es, como en el juego de la bruja, una historia independiente de la que se van destilando las demás. Un segundo puesto muy bien merecido. Me ha costado decidir cuál de estas películas merecía el primer lugar. Después de muchas deliberaciones y de estar escribiendo y reescribiendo el guión para este video, he pensado que VHS es la mejor opción, puesto que va más allá de simplemente narrar historias de terror. VHS nos habla de cómo las películas violentas generan más violencia en forma de, llamémoslo así, un virus que se propaga al ver las cintas VHS, que narran las historias que se cuentan a lo largo del largometraje. Y esto no se queda tan solo en la primera película, sino que va pasando la batuta en sus diferentes entregas. Decido poner esta película aquí porque las historias que narra son buenas. La historia general tiene un mensaje que entregar y, especialmente, porque poco a poco en el cine he visto que cada vez esto es más una realidad. Ya pocas películas logran destacar en un mar de sangre, violencia y desmembramientos y demás cosas gore,
Pocas películas tratan de contar una historia clásica de fantasmas o posesiones sin incluir en ellas este tipo de escenas. Al menos es lo que me ha tocado observar. Tal y como pasa en estas películas, pareciera que el mundo se desensibiliza y necesita de mayores dosis de violencia hasta el punto en el que se vuelve un absurdo. Así pues, VHS se queda con el primer lugar en este top. Sin más que decir, espero que estas recomendaciones les hagan pasar un buen rato, les perturben por la noche y también les entretengan. Nos vemos en un próximo video. Adiós.